Entonces, como hemos estado viendo unos domingos, mis hermanos, veíamos que parte de la restauración que hizo Nehemías tuvo que ver con las puertas y los muros de la ciudad. Ahora veíamos que cada puerta, de alguna manera tipológicamente, Apocalipsis nos dice que es un aspecto precioso, importante de la ciudad, porque si ustedes recuerdan el pasaje que leíamos de Apocalipsis, cada una de estas 12 puertas era una perla. O sea, nos muestra el valor y la gloria que tenían las puertas. Prácticamente nos está volviendo un estudio de las puertas de Jerusalén. Hemos visto 4 puertas: la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja. El último domingo estuvimos viendo la puerta del valle y hoy vamos a estar viendo la puerta del muladar. Decíamos que no es casualidad que aparezcan estas puertas en la reedificación y tampoco el orden, porque cada una de ellas tiene una serie de enseñanzas y asuntos importantes para nosotros. Entonces, vamos a ver primeramente quiénes la reedificaron y su significado espiritual. Amén. Dice ahí que reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab. Se nos dice asimismo, como de los otros que participaron en la reedificación, que este era gobernador de la provincia de Bet-Hakkerem. Bet-Hakkerem era una aldea cercana a Jerusalén, a unos 12 kilómetros al sur, y se nos dice pues que este hombre era el restaurador, Malquías. Malquías, que significa Jehová es el Señor o Jehová es mi Señor. Y en un sentido vamos a ver que ese nombre también va a tener relevancia en relación al significado de lo que vamos a ver hoy. La restauración de la puerta del muladar. Ahora, ¿por qué se le llamaba la puerta del muladar? Bueno, en aquellos días la ciudad de Jerusalén tenía una puerta que era la puerta que dirigía al lugar donde se desechaban o se trataban los desechos de la ciudad o la basura. Y aunque para nosotros el término muladar no es muy conocido, muladar podría traducirse basurero, ¿sí? Entonces era la puerta del basurero de la ciudad la que ellos reedificaron. Ahora, muladar, la palabra más exacta, significa el lugar donde se trata el estiércol. Tanto que algunas versiones llamaban la puerta del estiércol. Si nosotros hiciéramos una traducción más literal del pasaje, se podría traducir así: la puerta del muladar o la puerta del estiércol. ¿Por qué? Porque generalmente gran parte de lo que se sacaba de la ciudad era los desechos tanto de las personas, pero principalmente de los animales. Ustedes recuerdan que en aquellos días los medios de transporte eran animales. Entonces todos los desechos que dejaban los animales en la ciudad, más los desechos de las personas, eran aquellos que se sacaban por la puerta hacia el muladar o al lugar de los desechos. Ahora, ese lugar, la puerta daba directamente a un valle conocido que era el Valle de Ginón. Ese nombre para nosotros, cuando comenzamos a estudiar el Nuevo Testamento, es un nombre que aparece mucho, porque de esa palabra Ginón viene la palabra Gehenna, que es la palabra que nosotros vemos que se traduce en el Nuevo Testamento, en nuestras versiones Reina Valera, infierno. En sí la palabra infierno es una traducción de la palabra Gehenna. Entonces vamos a ver el significado de lo que es la restauración de la puerta del muladar. Su significado espiritual. Yo pienso, hermanos, que hoy tenemos un tema muy importante. Dios nos dé la atención, Dios nos dé la solemnidad y la seriedad para tratar este asunto. Y también de antemano, de pronto me voy a disculpar por el término o por algunas palabras que pueden ser muy, no sé, como palabras fuertes, grotescas, a veces
para nuestro oído, pero son palabras que se encuentran en la Biblia. Entonces no me disculpo por usarlas, porque si Dios decidió usarlas, nosotros debemos de recibir la palabra de Dios tal como Él la dijo. Era muy de la cultura oriental hablar las cosas usando un lenguaje muy conocido. Entonces la palabra muladar para los judíos era muy entendido. Entonces yo tal vez voy a tener que usar algunas palabras para que nosotros podamos entender un poco qué es lo que significa muladar y su sentido espiritual. Ayer Camilo nos decía que a veces Dios, como en el caso del profeta, hacía de alguna manera que la profecía se dramatizara. O sea, usaba Dios algunas imágenes fuertes, visibles, para tener un impacto más profundo con su palabra en nuestro corazón. Entonces yo siento que el ejemplo que Dios va a usar para hablarnos de ciertos asuntos espirituales, aunque es muy fuerte, tiene un propósito muy sano. Y es que nosotros tengamos un impacto bien claro acerca de la santidad de Dios y la manera como Él considera ciertas cosas. Amén. Entonces vamos a ir al Nuevo Testamento para ver especialmente dónde Jesús usó la palabra Gehenna. Dónde Jesús usó ese lenguaje y qué sentido le dio. Y nosotros vamos a ver que la restauración de la puerta del muladar tiene dos grandes aspectos. Primero, aquello que no puede pertenecer a la ciudad y tiene que ser sacado y quemado. En un sentido, podríamos decir que eso es aquello que no corresponde a la gloria de la ciudad y al Señor de la ciudad. Segundo, vamos a ver que ese aspecto de la puerta del muladar nos habla de cómo tratar nosotros con los desechos que hay en la ciudad. Dos aspectos: las cosas que definitivamente no tienen que entrar a la ciudad y cómo se trata cuando surgen ciertas cosas en medio de la ciudad. ¿Ustedes recuerdan cuando en Bogotá nuestro famoso alcalde tuvo un problema con las basuras? Como no se recogían las basuras, entonces eso trajo un caos terrible. Y así como puede ser un caos terrible para una ciudad que no sabe tratar con las basuras y los desechos que surgen internamente, sería terrible que la ciudad de Jerusalén tuviera una puerta del muladar en ruina. Un lugar donde no se saca aquellas cosas que deben sacarse. Entonces, bueno, vamos a ir a Mateo, mis hermanos. Vamos a ir a Mateo, al capítulo 5, verso 29. Y vamos a ver primero lo que se debe quemar afuera. Recuerde la palabra Valle de Hinón. De ahí viene la palabra que vamos a leer aquí en nuestra versión español, Gehenna. Si nosotros tuviéramos un manuscrito griego, aparecería la palabra Gehenna y no infierno aquí donde Jesús habló. Ahora, ¿por qué este lugar se volvió el botadero de Jerusalén? Para ver un poco la historia, en aquellos días donde los reyes de Israel apostataron, especialmente los del sur, Manasés y otros, ellos pusieron un ídolo en el valle de Hinón. Ese ídolo era el ídolo de Moloch. Ustedes recuerdan cuando usted lee Moloch en el Antiguo Testamento, que era un ídolo terrible de las naciones paganas, que los gentiles traían sus hijos para sacrificarlos ahí. Ese ídolo se puso en el valle de Hinón. Y cuando el rey Josías, que fue un rey de los reyes que fueron piadosos, profanó la idolatría que estaba en Jerusalén, él destruyó el ídolo y la práctica, pero ese lugar quedó como en un sentido profanado y como una señal del juicio de Dios hacia aquella inmunda idolatría que hubo en la ciudad. Entonces ese valle quedó siendo como un valle donde había siempre fuego y donde siempre se estaban quemando cuerpos de animales, cuerpos de hombres, y donde se veía el ardor y además se veía animales, gusanos, y el olor era fétido, lo que es un basurero, hermanos, ¿sí? Entonces esa idea
de ese lugar donde se están consumiendo los cuerpos, donde hay gusanos, donde hay miseria, donde se trata la basura. Era una idea que para la mente del judío era muy fácil de entender cuando Jesús usa ese lenguaje para referirse al lugar de tormento eterno. Entonces dice así, vamos a leerlo ahí en las palabras del mismo Señor Jesucristo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno o al Gehenna. Entonces aquí Jesús nos está diciendo que nosotros debemos tratar con el pecado y sería mejor, en una figura alegórica, quitarnos un ojo o cortarnos una mano, que por causa de aquellas cosas en las que pecamos con nuestros ojos o con nuestras manos, y por causa de ellas ser echados al lago o a la Gehenna, o ser lanzados al valle de Hinnom, ¿sí? Entonces aquí nos damos cuenta un poco ya el sentido que puede tener la restauración de la puerta que conduce al muladar o a la Gehenna o al valle de Hinnom. Si nosotros decimos que la nueva Jerusalén futura es el gran pueblo de Dios santo, redimido por el Cordero, junto a la nueva Jerusalén profética y gloriosa que Cristo está edificando, tenemos una puerta que conduce al lugar de la condenación, al lugar del juicio, al lugar del tormento, a la Gehenna. Hay un lenguaje que usa John Bunyan en El Progreso del Peregrino, que cuando él llega a la ciudad, él se da cuenta de una persona que también está llegando a la ciudad y se da cuenta que esa persona no tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Y esa persona en la puerta de la ciudad es lanzado al lago de fuego. Y dice John Bunyan en su libro, que es una alegoría de la vida cristiana, él dice: aún en la misma puerta de la nueva Jerusalén hay un lugar para la condenación de los hombres. Bueno, mis hermanos, yo pienso que en un sentido muy práctico nosotros debemos entender que hay verdades que corresponden a la ciudad de Dios que nosotros como cristianos no debemos silenciar, porque Jesús no las silenció. Nadie habla con tanta seriedad acerca de la condenación de los hombres como el Señor Jesús. Aunque Él es nuestro Salvador, aunque Él nos amó, aunque Él vino a cumplir una obra para redimirnos de esa condenación, Él mismo nos advierte la seriedad de ese lugar. Tanto que Él le dice a los hombres, y es bueno que todos los que estemos escuchando, principalmente aquellos que no se han reconciliado con Dios, escuchen este mensaje. Mejor sería para un hombre quedarse ciego, quedarse manco. Mejor sería para un hombre tener la peor enfermedad, la peor crisis, pero reconciliarse con Dios y ser perdonado por Dios. Porque ni la enfermedad, ni la pobreza, ni ninguna tragedia nos puede separar de Dios en Cristo Jesús. Pero un pecado no tratado, no arrepentido y no lavado en la sangre de la cruz del Cordero nos puede llevar a una condenación eterna. Una condenación que nosotros no nos imaginamos, hermano. Para ellos la imagen que Jesús está presentando es muy real. Si ustedes van ahí a Marcos, también en el pasaje paralelo donde Jesús está hablando de esto, ahí en Marcos 9:45 Jesús dice: y si tu pie te fuera ocasión de caer, corta, lo mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno. Y mire cómo Él habla: al fuego que no se apaga. Así era el valle de Hinnom, el fuego era constante. Y todo lo que es y tiene un basurero, nosotros tenemos aquí uno cerca, ¿no? El olor, la putrefacción, las cosas inmundas que se encuentran ahí, los animales. Pero ahora piense un muladar de hombres
condenados, porque decidieron en su vida preferir estar en sus pecados. Prefirieron su fornicación, su borrachera, su mentira, su idolatría, los engaños de este mundo, y en esa necedad, en esa oscuridad, en esa rebeldía a Dios, a su palabra, a su evangelio, prefirieron morir en sus pecados. Los años, los días de disfrute del hombre aquí en la tierra no se van a comparar, ni se van a disfrutar con solo un segundo. Cuando el hombre entre ahí, ahí se acabó su placer. Ahí se acabaron sus bendiciones, ahí se acabó su consuelo, su descanso, su gloria, su fama, su dinero. Todo va a ser exterminado. No exterminado en el sentido de que va a tener fin. Todo va a ser consumado de manera continua por los siglos de los siglos. Al lado de la ciudad de Dios hay un gran muladar. Hay el Gehenna de Dios. Hay el valle de Hinnom, donde los hombres no arrepentidos, donde los hombres prefirieron vivir con sus dos ojos en el pecado, y sus dos manos en el pecado, y su corazón y su ser en el pecado. Así que si usted es una persona que está oyendo el evangelio y usted tiene esa dualidad en su corazón entre sigo a Cristo o sigo en mi pecado, sigo a Cristo, sigo en mis placeres, sigo a Cristo y sigo en mi incredulidad, sigo a Cristo, sigo en mi vida, es importante que usted sepa que Cristo habló de este lugar y no habló en juego. Habló seriamente. Y de la misma manera que nosotros creemos en el cielo, creemos en el infierno, hermanos. De la misma manera que creemos que Jesús es el Salvador, también creemos que Él es el juez de todos los hombres. De la misma manera que le aseguramos a una persona arrepentida que cree en la obra de Cristo salvación, también advertimos a aquellos que deciden endurecerse la condenación segura que tienen sobre sus almas. Dice Jesús: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. O sea que ese valle de Hinnom podríamos decir que es una prefiguración del lugar de tormento que existe cuando salimos por la puerta del muladar de Jerusalén. Un Dios justo que salva también tiene un lugar donde va a condenar el pecado de los hombres. Apocalipsis no lo dice, dice Apocalipsis 21, verso 8 y verso 27. Hermanos, ¿y qué significaría una puerta del muladar en Jerusalén en ruinas? Bueno, si estamos diciendo que esta puerta nos habla de un valle, que era el valle donde Dios había mandado a los habitantes de Jerusalén de sacar toda la basura, de quemarla. Cuando hay escombro y cuando hay ruina, quiere decir que no hay camino para ese lugar. Si nosotros usamos la figura, podríamos decir que podría ser ese cristianismo donde no se habla de condenación, ese cristianismo donde no se habla de infierno, ese cristianismo donde no llama a los hombres al arrepentimiento, ese cristianismo que no le muestra a los hombres la seriedad y las consecuencias del pecado. Hermanos, evidentemente nosotros tenemos un mensaje de salvación y de reconciliación para los que creen. Pero ese mismo mensaje es un mensaje terrible, hermanos, para los que no creen. Dios no puede ser burlado. Y ya Juan, viendo allá la gloria futura, viendo la nueva Jerusalén y viendo ciertas cosas, miren lo que nos dice Juan. Apocalipsis 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Por eso Jesús decía: corta tu mano, lenguaje figurado, quita tu ojo para que no llegues allá. ¿Quiénes no van a entrar a la nueva Jerusalén? ¿Quiénes van a ser lanzados a la Gehenna, al lago de condenación? Ahí el pasaje no lo dice: los cobardes.
¿Por qué cobardes? Porque ellos, teniendo el llamado del evangelio, por miedo a las circunstancias, por miedo a abandonar sus vidas, por miedo a tomar en serio el llamado del evangelio de Dios, prefieren rebelarse contra Dios. Cobardes. Los incrédulos, aquel que usted le habla y mantiene en su corazón una actitud indiferente, contraria, se burla del Salvador, como nuestro hermano nos mostraba en la cruz de Cristo. Ese hombre que no cree en la Biblia, ese hombre que no cree en el evangelio, ese hombre que no cree en Cristo, ese hombre tiene un lugar asegurado en el lugar de tormento. ¿Quién más? Los fornicarios, aquellos que creen que pueden vivir en sus placeres sexuales sin límites, sin temor, viviendo una vida de lascivia contra Dios. Dios no lo va a obtener por inocente. Dios creó este cuerpo para su gloria. Y todo hombre que profane este cuerpo en la inmundicia sexual será lanzado al lago de fuego y azufre que arde. ¿Quién más? Los hechiceros, aquellos que gustan el ocultismo, la hechicería, la magia negra, todo lo que sea juego, uso, participación de prácticas ocultistas. Dios abomina, Dios aborrece, Dios va a juzgar eso algún día, hermanos. Eso es como edificar la puerta. La puerta tiene un lugar de salida y un lugar de entrada. Y en el lugar de entrada, la puerta del muladar dice: aquí no entran incrédulos, aquí no entran borrachos, aquí no entran fornicarios, aquí no entran hechiceros, aquí no entran cobardes, aquí no entran incrédulos. Y reedificar esa puerta es traer ese mensaje para la iglesia. Aquí no entran. En un sentido, todos éramos eso. Porque Dios nos sacó del muladar, como dice el Salmo. Aquí entran ex idólatras, ex fornicarios, ex incrédulos, arrepentidos. Pero hay una parte que dice: aquí no entran. Hermano, al cielo no va a llegar ningún incrédulo. Por más que pague limosnas, por más que haga peregrinaciones. ¿Estamos entendiendo un poco lo que significa la puerta del muladar? En su primer sentido, hermanos. Una puerta que nos habla del lugar de la condenación. El lugar que dirige al fuego eterno. El lugar donde los hombres no serán condenados en su rebeldía. ¿Quiénes más? Y los idólatras, los que cambian la verdadera religión por la falsa, los que adoran los ídolos, la mentira, el engaño. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Dice en el verso 27, no entrarán, hablando de la Nueva Jerusalén, no entrarán en ella ninguna cosa inmunda. De eso nos habla la restauración de la puerta del muladar. Es una puerta que separa la ciudad santa de Dios del lugar donde se lanzan las cosas inmundas, las cosas que para Dios no pueden estar dentro de la ciudad. O que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y eso es una pregunta importante. ¿Mi nombre estará escrito o está escrito en aquellos que son redimidos? ¿En aquellos que son salvos? ¿En aquellos que son santos? ¿He experimentado la obra de Cristo, su perdón, su salvación, su justificación? ¿O mi nombre todavía aparece en los libros de aquellos que no están inscritos en la vida, sino que van a ser lanzados fuera? Esa sería una primera y muy importante interpretación de lo que significa restaurar la puerta del muladar. La puerta que dirige todo lo que no puede entrar en la ciudad porque es inmundo y necesita ser quemado fuera. Ahora, mis hermanos, vamos a ver el segundo aspecto, que es un aspecto que realmente a mí cargó bastante el corazón, especialmente en aquello que tiene que ver con nuestra vida de iglesia. Porque así como habían cosas que definitivamente iban a ser quemadas afuera, recuerde que la puerta del muladar también sirve para sacar todo lo que está dentro de la ciudad y es inmundo.
todo lo desechable, todo lo que no puede estar en la ciudad. Si ustedes van, no lo vamos a leer, hay un pasaje, creo que en Levítico, donde Dios le decía a ellos que cuando el campamento fuera levantado, ellos no podían tirar sus desechos dentro de la ciudad. Ellos tenían que ir afuera y cavar con una pala, como se hace en el campo, tirar los desechos y tapar los desechos afuera. ¿Por qué? Dice el pasaje, porque la congregación de Jehová santa es, y no habrá inmundicia entre vosotros. Entonces la puerta del muladar también nos habla de la importancia de tener ese lugar donde sacamos aquellas cosas que son inmundas, desechables, lo que es basura, lo que cuando no se trata trae plagas, trae enfermedad, trae malos olores. Y eso es muy importante, hermanos. ¿Qué pasa con una ciudad cuando no hay un buen sistema de recolección de basuras? Hermanos, la ciudad se vuelve sucia, la ciudad se vuelve hedionda, la ciudad atrae enfermedades. Y de una manera espiritual, la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, no debe tener ciertas cosas adentro. Entonces hay cosas, y ahí es donde les voy a pedir disculpas por el lenguaje, pero yo siento que es un lenguaje muy bueno para hacer entender estos asuntos. Hay cosas dentro de la ciudad que Dios nos va a mandar sacar, cosas que son desechos, cosas que son estiércol, cosas que son basura, cosas que no deberían estar dentro y que debemos saber cómo sacarlas para que la hediondez, el mal olor y los problemas que pueden tener esos asuntos no dañen la santidad de la ciudad. Entonces vamos a hablar especialmente ahora de ese segundo aspecto, y yo me voy a basar en un pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 4, verso 25. Ustedes se van a dar cuenta que el Nuevo Testamento usa este lenguaje: limpiaos, desechar, sacar, no tolerar. Dios nos va a mostrar que hay cosas de nuestro viejo hombre, de nuestra naturaleza pecaminosa, que son suciedad, que son inmundicia, que son desechos, que nosotros debemos saber cómo tratar cuando aparece el pecado en nuestras vidas, cuando aparece el pecado en la ciudad. Y hay un lenguaje muy interesante en la Biblia que nos llama a desechar, a sacar. Y recuerde que la puerta del muladar era la puerta donde se sacaba la basura, el estiércol, la inmundicia para ser quemada, porque adentro no podía estar. Amén. Tengamos esa perspectiva con estos pasajes que vamos a leer. Efesios 4, verso 24. Pablo viene hablando del mundo, la actitud del cristiano, y cómo el cristiano, dice ahí, debe vestirse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la casa de Dios todos deberíamos quitarnos el vestido viejo de Adán, de la carne, y ponernos el nuevo vestido de Cristo. Ahora Pablo está usando un lenguaje simbólico para mostrar que en la vida cristiana, en la vida familiar, en la vida de iglesia, hay cosas que no deben estar, que para Dios, hermanos, son basura, que para Dios literalmente podríamos decir que es excremento, que para Dios es inmundicia. Porque es que, ¿qué es lo que pasa, hermano? Ese lenguaje fuerte me va a ayudar a entender que hay cosas que para Dios no son agradables, que a veces yo tolero, pero Dios llama inmundicia, que a veces yo tolero, pero Dios llama basura, que a veces yo tolero y hasta disfruto, pero para Dios son cosas, desechos, hermano, que no pueden estar en la ciudad. ¿Qué cosas? Bueno, Pablo nos va a decir qué cosas para Dios son basura y qué cosas debemos desechar. Y eso también nos habla de restaurar la puerta que saca las cosas inmundas de nuestra vida. Mire lo que dice ahí:
Por lo cual, como somos creyentes, como debemos vestirnos de Cristo, como ya no somos del mundo, dice Pablo, en correspondencia a eso, dice desechando. Esa actitud de desechar implica un juicio hacia ciertas cosas, considerar esto algo desechable. ¿Qué bota usted en la basura? Algo que no sirve, algo que ya no le va a dar uso, algo que realmente no debería estar. Hay una enfermedad, por ahí hay un programa, gente que le encanta acumular basura. Y a veces, hermanos, espiritualmente nosotros podríamos ser ese tipo de personas. Personas que somos llamados a sacar ciertas cosas, pero en vez de sacarlas, las coleccionamos. ¿Qué cosas para Dios son basura? ¿Qué cosas para Dios son un desecho? ¿Qué cosas para Dios no deben estar en la ciudad? Dice ahí, vamos a ir rápido, yo no puedo quisiera detalladamente explicar estos versículos. Simplemente los voy a mencionar para que nuestra conciencia se despierte que para Dios es basura y no debería estar en la ciudad de Él. Desechando la mentira. Aquí Pablo nos va a dar una lista de pecados con nombre, porque es muy importante que Dios le ponga nombre y que Dios señale qué es. Porque a veces nosotros pensamos que no es tan pecado o no es tan pecado como otra cosa. Pero aquí Pablo nos dice que la mentira es algo que nosotros debemos considerar como basura, como un desperdicio, como un desecho que no debe ser parte de la nueva vida del creyente. ¿Qué es la mentira? Una afirmación contraria a los hechos. La capacidad de torcer la realidad con el propósito de engañar o presentar otra realidad. A veces nosotros nos damos cuenta que el viejo hombre, nuestra carne, podía estar habituado al engaño, a la mentira, al fraude. Es más, nosotros vivimos en una sociedad construida prácticamente en la mentira. Basta escuchar cuando le van a vender a usted un crédito bancario. No, es así, es así. Usted se da cuenta después que no era así. Porque si le dijeran la verdad, tal vez usted no aceptaría el asunto. Entonces las personas están acostumbradas a mentir diariamente en sus relaciones, en sus negocios, en sus trabajos. Y Pablo nos dice, consideren eso basura que tiene que salir de sus vidas. Desechen la mentira, desechen el engaño. No hagan promesas que no van a cumplir. No cambien la realidad de las situaciones. Hablen verdad, aunque les cueste. La mentira es engaño, hermano. La mentira es basura. La mentira es como un desecho de nuestra carne que no debe estar en nuestras casas. Sea una mentira pequeña, sea una mentira piadosa, sea una mentira por evitar los problemas, sea una mentira por tener un mejor negocio. Cualquier mentira, hermano, en la que usted está participando, eso es algún tipo de estiércol espiritual que usted está entrando a su vida y que usted debería sacar. Ahí es donde les digo que la figura del estiércol es muy interesante. Porque usted no coge el estiércol para jugar, ¿cierto? El estiércol es desagradable, causa mal olor, trae enfermedades. Pero a veces nosotros jugamos con lo desagradable. No es una mentirita, hermano. No, hermanos, es que si no, no me sale el negocio, hermano. No, hermano, es que... Y nos acostumbramos a la suciedad del pecado, hermanos. Sí, hermano, mañana nos vemos y usted no llega. Sí, hermano, en tal día le pago y usted no paga. Sí, hermano, yo le cumplo en eso y usted no lo cumple. Sea con su hermano, sea en su trabajo, usted debe saber que eso es estiércol y que eso no debería estar y que debemos desechar ese tipo de cosas que a veces nos acostumbramos a practicar en nuestra vida. Hay gente profesional en la mentira, ¿sí? Hay profesiones muy ligadas a la mentira. Entonces, hermanos, nosotros debemos hablar verdad y debemos desechar la mentira como algo inmundo, primeramente en nuestra vida. El diablo es el padre de la mentira. Segundo, verso 26. Solamente estoy pasando para mostrar que para Dios es desechable, inmundo, sucio,
repugnante, asqueroso. Porque esas palabras, hermano, nos recuerdan la gravedad del pecado. Hay una historia de la ciudad de Nueva York, hermanos, que hubo un problema con la recolección de basura. Si un hombre estaba pero cansado con toda la basura que tenía en su casa. ¿Sabe qué hizo este hombre? Cogió toda la basura y la metió en una caja y la envolvió en papel de regalo. Y el hombre la puso al frente de su casa, a ver qué curioso se antojaba del regalo. Dice que pasado un tiempo pasó un astuto, miró y cogió el papel y la caneca, la caja de regalo. Cuando llegó a su casa seguramente la abrió y se dio cuenta que eso no era un regalo, era inmundicia, era basura, era suciedad. A veces el diablo me dice que la mentira es un regalo, hermanos. O no solo la mentira, la ira. Es lo que dice este pasaje: airaos, pero no pequéis, para que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Otro asunto que Pablo aquí nos va a hablar de inmundicia es la ira del hombre, hermanos. No esa ira que me pasó algo y me dio mal genio, eso es normal en todos. Aquí Pablo está hablando de esa ira que me llega a pecar, esa ira que me lleva a hacer cosas que no debo hacer, esa ira que me lleva a hablar cosas que no debo hablar, esa ira que me lleva a tratar personas o situaciones de la manera que no debo tratar, esa ira explosiva, esa ira que me esclaviza, esa ira que me lleva a ser una persona casi irracional, que cuando estoy airado parezco un animal que nadie puede detener. Esa ira es inmundicia, hermanos. Esa ira es un pecado grave. Esa ira no es algo que debería caracterizar la vida de un cristiano. Esa ira es estiércol. Esa ira es algo inmundo. Usted a veces se encuentra que la persona está lleno no del olor del Espíritu Santo, sino está lleno del estiércol de la ira. Huele a ira, hediondez a ira, ¿no? Cualquier cosa despierta esa inmundicia de su carne. Es ira detestable. Pero a veces justificamos la ira, ¿no? Amamos la ira, nos revolcamos en la ira. Piense esto. Solo estoy usando el ejemplo de la Biblia, hermano, para que usted entienda la seriedad como Dios ve un pecado. Imagínese un día usted está enfermo, usted va para algún lugar, pero por causa de su enfermedad usted no se puede controlar y termina haciéndose en su ropa interior. Algo incontrolable. Le puede pasar a cualquiera, le puede pasar a cualquiera. Pero imagínese que esa persona coja eso y comience: es que yo soy así, es que a mí nadie me puede cambiar. Es que usted tiene que entender que yo siempre he sido así. ¿Usted hallaría eso normal, hermano? Pero a veces somos así con el pecado, ¿no? Es que me hizo eso, entonces. Es que pasó eso y entonces. Hermano, cosas que no haríamos naturalmente. Y usted entra a la casa y la hediondez de la ira, hermanos. ¿Usted tenía un animal que se le haga dentro de la casa? El olor que coge. A veces usted entra a casa así. La mujer huele así, hermanos, espiritualmente. La familia huele así. Usted entra a iglesias, hermano, donde los hermanos están en una cantidad de pleitos, donde la iglesia huele a hediondez. Y yo no sé por qué a usted le da risa eso, hermanos. Mujeres que vienen ese pecado diariamente y les da risa, hermanos. Personas en el trabajo que no pueden controlar la ira y se ríen de. Por eso no entendemos. ¿Usted se reiría si alguien le cogiera algo y le lanzara estiércol, hermano? ¿No se sentiría sucio? ¿No se sentiría avergonzado? ¿No querría salir corriendo a lavarse y a limpiarse? Pero vivimos una cultura donde nos reímos del pecado, hermanos. Donde nos acostumbramos a gritar, a explotar, a pelear, siendo hijos de Dios. Terrible, ¿no, hermanos? Por eso yo les decía, la figura del estiércol, del muladar, es un lenguaje muy grotesco, pero que nos muestra la seriedad de nuestros pecados. Porque a veces comenzamos a decir: no, hermano, yo soy así. No, hermano, es que usted no me entiende la situación, hermano. No, hermanos, que no, hermanos, es su viejo hombre, es su carne, y son cosas que Dios detesta, y usted las debería detestar. Usted no las debería permitir dentro de la ciudad, dentro de su vida, dentro de su casa. 28.
El que hurtaba, no estoy explicando los pasajes completos, no solo estoy mostrando la parte de lo que Dios considera desechable que debemos sacar de nuestra vida. 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Qué es hurtar, hermano? Tomar lo que no nos pertenece, negarnos a pagar lo que debemos a otro, hacer fraude de cualquier manera. Para Dios eso es detestable, hermanos. Eso no es de un cristiano. Eso daña nuestro testimonio. Eso agravia a las otras personas. Terrible, ¿no? La ira, el hurto, la mentira. ¿Qué más? Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La persona que es ágil para decir palabras soeces, palabras groseras, pero no solo palabras groseras o corrompidas en ese sentido. La persona que habla con doble sentido. La persona que habla con chistes sucios. La persona que habla con palabras ofensivas, degradantes. La persona que fácilmente le dice estúpido a otro. La persona que fácilmente le pasa algo en el tránsito y de una vez con una palabrota. La persona que no tiene problema de estar en un ambiente tranquilo y comenzar a decir chistes sucios. Eso es suciedad, hermanos. Eso es basura. Eso es inmundicia. Eso no puede estar dentro de la ciudad. Ni en su boca, ni con aquellos que usted frecuenta, conversaciones, compañerismo. ¿Sí? Volvemos a la imagen, si alguien cogiera y le lanzara, ¿usted quedaría tranquilo? Las malas conversaciones, ¿no? Dice la palabra, dañan las buenas costumbres. Pero nos acostumbramos a lo inmundo en palabras, ¿cierto? Nos reímos, botó la grosería y hay familias que los niños comienzan a decir palabrones y se ríen con ellos. Terrible, ¿no? Cómo el hombre se acostumbra a la suciedad, hermanos. Realmente cuando Dios compara el mundo con un muladar, no está mintiendo, hermanos. El mundo es terrible, es sucio, digno del juicio de la ira de Dios. Pero lastimosamente nuestra carne puede producir estas cosas. ¿Qué más? Ahí Pablo llega al verso 31 y enumera varias. Quítense de vosotros toda amargura. Mire la amargura, hermano. ¿Qué es la amargura? Se refiere a aquel hombre que en su corazón atesoró cosas que lo volvieron iracundo, agresivo, rencoroso, resentido. Esa actitud constante hacia el rencor, la falta de perdón, la irritabilidad. Esa persona que a toda hora tiene un descontento profundo con todo, con las situaciones, con las personas. Pero nos acostumbramos a la amargura como si fuera algo bueno. Yo pensaba en algunos pecados viendo a algunas personas. Imagínense la amargura como un tipo de estiércol. Apareció el estiércol. La persona coge el estiércol, lo lleva a la mitad de la sala y le hace un altar. Oh, mi amargura, es que me han hecho tanto, he sufrido tanto, me ha pasado tanto. Oh, mi amargura. ¿Usted haría eso, hermano, con el estiércol? Pero hay gente que vive así, hermano. Es que usted no sabe lo que me hicieron. Es que usted no sabe lo que pasó. Es que usted y esa amargura crece y en vez de desecharla, tratarla como algo peligroso, sucio, hediondo, lo consentimos. Y vivimos indignados y vivimos ofendidos. ¿Y qué está haciendo eso? Mostrando la hediondez de ese asunto. Usted tiene amargura. ¿Qué hace cuando aparece, hermanos, la amargura en nuestra vida? Yo les contaba ahorita el desecho de un animal. Yo dije, esto fue profético. 2 veces en esta semana yo subo ahí al apartamento, a uno de los cuartos del apartamento, y ya voy entrando por la escalera y huelo a raro. Yo, ¿qué sería? ¿Qué? Huele a raro. De una vez uno siente el olor porque la hediondez se siente. Claro, me doy cuenta y ¡pum! La puerta del patio, que es la puerta que conduce al baño de la gata, estaba cerrada.
No nos dimos cuenta y le cerramos la puerta del baño a la gata. Entonces, ¿qué hizo la gata? Se hizo adentro. Los gatos son muy limpios, un gato no es sucio, pero como la puerta estaba cerrada, se hizo adentro. Piense que eso es la amargura. ¿Usted cree que yo me senté y dije, ¿por qué la gata hizo esto? Gata berrionda, mire esto. Terrible, mire lo que me hizo, mire lo que me hizo. ¿Usted haría eso con el de la gata? ¿Qué hace uno cuando sucede eso, hermano? Diana, saque eso que la gata hizo acá. ¿Qué hace usted cuando le sucede algo en su vida que le puede producir amargura? ¿Lo consiente? ¿Lo abraza? ¿Lo guarda en su corazón? Mi hermano se está ensuciando con estiércol. A veces somos necios espiritualmente, ¿cierto, hermanos? Cosas que Dios nos dice, sáquelo, deséchelo, no lo toque. Lo abrazamos, lo guardamos en el corazón. Yo pongo el de la gata y todos los días paso, ¿sí ve lo que me hiciste, gata? Nunca voy a olvidar lo que me hiciste, gata. No te voy a perdonar esto que me hiciste, gata. Pero esa gata a veces es su esposo, o su hijo, o un hermano de la iglesia. Y cogemos el estiércol y nos untamos, y vivimos amargados. No queremos orar, no queremos cantar, no queremos reunirnos. Porque nos llenamos de cosas que son desechos, estiércol. ¿Usted tiene amargura en su corazón? No la atesore. Saque eso, quite eso de su vida. Tremenda esa figura, ¿no, hermanos? Cuando yo comienzo a ver esto desde esta perspectiva, yo le voy a coger aborrecimiento. Yo voy a detestar aquellas cosas que Dios detesta. ¿Cierto? O eso esperamos, hermano. Por eso yo decía, la imagen fuerte nos da como un choque, ¿no? Yo nunca haría eso, usted diría, ¿no? Pero a veces lo hacemos, hermano. A veces uno encuentra personas que llevan amargados 15 años, 20 años. Amargados con su familia, amargados con su cónyuge, amargados con sus hijos, amargados con los hermanos de la iglesia. Y por donde van, están hediendo. Usted se ha encontrado a ese indigente que está tan sucio que lejos usted siente ese olor repulsivo. Hay personas que espiritualmente huelen así, hermano. Están hediondas porque su corazón, su mente, su vida está llena de amargura, de enojo, de ira. ¿Qué más palabras usa ahí Pablo? Todas palabras muy semejantes, cosas que ya venimos. Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, hermano. Todo eso es desecho. Si en su vida aparece el enojo, la ira, la maledicencia, la amargura, usted debe tratar eso como desechos, como cosas que no puede permitir en su vida. Volvemos a lo que decía ahorita. Si usted llegara por esas cosas de su vida a tener que ensuciar su ropa, ¿usted se justificaría? Imagínese que usted llegue acá. Hermanos, discúlpeme, venía de camino y no, pero me tienen que soportar el olor. ¿Tendríamos que nosotros soportarle el olor? Pero a veces eso sucede, hermanos. Personas llenas de ira, llenas de amargura, llenas de maledicencia, con esas cosas en su vida, en sus familias, en la iglesia. Hermano, no es justificable. Ahora, yo le vuelvo a preguntar, si usted va caminando y usted no se dio cuenta y pisó el estiércol de un animal, ¿usted qué haría? Se limpiaría. Usted no se revolcaría en eso, ¿cierto? Pero a veces somos necios. Estamos en la casa, pasó algo, me dijo algo, yo le contesté, pisé. Y en vez de irme a limpiar, me devuelvo, porque y todo el día en ira, todo el día en enojo, todo el día en contienda. Cosas que deberíamos desechar. ¿Se ve la necedad a veces del hombre, hermanos? La necedad de la carne, ¿no? Hermano, hay cosas que necesitamos quitar de nuestra vida que son horribles, inmundas, sucias. O usted diría,
Oh, cuánto amo. Porque a veces parecía que amamos eso, amamos la contienda, amamos la ira, amamos la amargura, amamos la envidia, amamos la mentira. Cierto que no, hermano, naturalmente nosotros nunca haríamos esa cosa. Entonces hay una puerta que se llama la puerta del mular, donde cogemos esas cosas, hermano, y las sacamos. Ahora, ¿cómo sacamos eso de nuestra vida? Bueno, la palabra nos muestra cómo limpiarnos. Por ejemplo, 1 Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. O sea, yo podría decir que de todas las cosas que hemos enumerado, no hay ninguno aquí que diga, yo no tengo eso. Pero Juan dice, pero si confesamos. Lo primero que hay es que realmente hay que llamarlo por su nombre. Esto es pecado. Esto no agrada a Dios. Esto me separa de Dios. Esto me separa de los hermanos. Esto daña mi testimonio como creyente. Me gustó mucho ayer que entré a la reunión de mujeres de las lecturas que están teniendo, y después de que la hermana dio la charla, una hermana quiso participar. Entré en ese minuto y me salí apenas ella terminó. Y ella dice, hermana, yo quiero realmente confesar. Durante muchos años yo he luchado con mi temperamento. Soy una mujer iracunda y hoy delante de ustedes tengo que reconocer que eso es pecado y me avergüenzo y no quiero hacerlo más. Hermano, ahí tenemos que llegar a confesar esos pecados, a decir que son pecados, a buscar la sangre de Cristo para ser limpiados y a sacar de eso de nuestras casas. Porque a veces nos acostumbramos al pecado. Limpiados. Usted tiene basura en su casa, cosas que están hediendo, cosas que están dañando el aroma de Cristo, la armonía de Cristo, el testimonio de Cristo en su vida. Sáquelo. Deseche eso. No viva en eso. ¿Qué más sería limpiar? ¿Cómo sacamos eso? A veces la confesión con el Señor sirve, a veces no es suficiente. A veces necesito ir a confesarle ese pecado a esa persona que engañé. Mira, te dije mentiras. Te pedí prestado y no te pagué. Quiero que me perdones delante de Dios y quiero comprometerme a redecir eso que hice. Hermano, le prometí hacerle ese trabajo y no se lo cumplí. Delante de Dios me di cuenta que es una mentira, que lo engañé, que lo estafé, no quiero robarlo. Deseche eso, comience a tratar eso. A veces el pecado no solo involucra a Dios, sino involucra a personas que fueron afectadas con nuestra suciedad, con nuestro pecado, con nuestra inmundicia. Confiese su pecado, trate su pecado, limpie su pecado. Eso no debe estar en su vida. Deséchelo. Saque la inmundicia, trate con su pecado, busque consejería. Es que definitivamente no puedo con la ira, hermano. Es que definitivamente no puedo con la mentira. Soy un empedernido mintiendo. He tratado y no he podido. No puedo con el enojo, hermano. No puedo con la amargura. Pero deseche, trate, exponga, crucifique eso. Eso sería lo obvio, ¿no? Cuando aparece el pecado, por lo que sea, hermanos. ¿Qué hace uno con el pecado? Yo apenas entré al cuarto y vi eso y yo dije, ay, Señor. Pero hermano, al momento lo sacamos, lo botamos y como hacemos con toda la basura que produce nuestra casa. ¿No es así? ¿O a usted le gusta coleccionar basura? No, sacamos todo, tratamos todo, quemamos todo. Hermanos, si Dios le está hablando de algún aspecto particular en su vida, Dios quiere que usted se limpie. Dios quiere que usted saque eso, que trate eso, que busque la santidad y la justicia de Cristo. Eso podríamos decir es un primer plano, el plano personal. Pero este pasaje me muestra cómo tratar el pecado ya no mío, cuando aparece el pecado entre nosotros. Miren lo que dice el verso siguiente, verso 32. ¿Cómo tratamos el pecado cuando aparece en otros? Porque a veces aparece en otros. No es tal vez mi suciedad, no es tal vez mi inmundicia, es otro. Por ejemplo, el gato que me hizo. ¿Qué hago yo?
Yo fácilmente, como es un gato, hubiera botado el gato. Pero fue culpa mía por no haberle abierto la puerta, ¿no? Sería injusto. Pero hermanos, nosotros no podemos hacer eso con las personas. Nosotros no podemos hacer eso en nuestros matrimonios, en nuestra familia, en la iglesia. Aquí vamos a ver cuándo aparece el desecho del otro, cuándo aparece el estiércol del otro. Y comienzo a decirles algo que no es fácil decir, pero es una realidad. En algún momento tal vez usted se va a encontrar con el desecho de otro. Hermano, pero es que yo pensé que aquí en la iglesia no pasa. Yo pensé que los hermanos no hacían, lo hacen. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero aquí el mensaje es cómo tratamos con el pecado. Dice ahí, verso 32. Antes, en vez de ser iracundos, amargados, rencorosos, ¿qué debemos hacer, hermanos? Sed benignos unos con otros. Hermano, piense en esta imagen, otra imagen que también nos va a servir, porque también le puede suceder algo. Usted está en un hospital, está en la sala de urgencias, y usted ve a una persona que está muy enferma, y esa persona en un momento le dice: ay, ayúdeme, me acabé de hacer en los pantalones, ayúdeme. ¿Usted qué hace? Usted, en un sentimiento de misericordia por la persona, usted va a buscar ayudarlo, como sea. Un baño, algo le va a usted va a buscar una salida. Si usted es una persona buena. Si usted es una persona maligna, usted se va a burlar, usted va a despreciar, usted va a sentir repudio hacia esa persona. Piense, por ejemplo, que sería un hijo. Es más fácil pensar eso en un hijo. ¿Cómo ayuda a mi hijo que le acaba de pasar eso? Hermano, ¿qué hace usted cuando aparece el pecado en una persona así? Inmediatamente nuestra actitud es ira, rencor, amargura, contienda. Y definitivamente lo que vamos a decir, como lo veíamos la vez pasada, no quiere decir que nosotros debamos permitir y justificar el pecado. Evidentemente, no. Pero aquí Pablo nos va a hablar cómo yo trato cuando aparece el pecado en mi hermano. Y lo primero que Pablo dice: sé benigno. ¿Qué quiere decir ser benigno? Sé bueno. Mire lo que definía un diccionario acerca de la benignidad. Benignidad es amor, tratando a otros en sus faltas. Porque a veces nosotros, hermanos, si nos sucede a nosotros es terrible, pero cuando le sucede a una persona, si uno es benigno, no va a decir: bueno, ¿cómo te sucedió? ¿Qué hacemos? El cristiano debería ser bueno de manera general, en contraste de ser duro, brusco y amargo. Entonces, por ejemplo, eso ya son cosas muy prácticas. Cuando usted está en su relación matrimonial y aparece el pecado en su esposa, que nunca aparece, ¿no? O en su esposo, aparece el pecado. ¿Cómo tratamos el pecado de otros? Somos bruscos, iracundos, rencorosos. Estaba leyendo Proverbios en estos días, hay un versículo que me quedó así. Dice que el sabio es de sabios, mire esa frase: es de sabios pasar por alto la ofensa. Entonces llega su esposa en un momento de ira y le manda la ofensa. Estiércol. ¿Y usted qué hace? Usted se la recibe y se la devuelve. Y ella, en un acto de mucha sabiduría, le devuelve más. Y él, en un acto de sabiduría, mire lo que hace: coge eso y se lo lanza a los hijos. Sigan riéndose. Así somos, ¿no, hermanos? Nos ensuciamos el uno al otro con palabras, con ira, con mal ejemplo a nuestros hijos.
Y llegamos así todos a la reunión. Un acto de ofensa que se hubiera podido pasar por alto. El acto de ofensa fue, rápido, vamos tarde para la reunión. ¡Ay, pero deje de pullar! Y ahí entró la guerra. Porque a veces son pequeños actos los que vuelven una gran guerra en nuestra casa cuando no somos sabios. ¿Cómo tratamos el pecado? Piense que su esposa es la gata. Apareció el pecado. Bueno, o su esposo. ¿Qué hace usted con eso? Usted coge y lo coge, lo mete en una bolsa y usted lo saca. Usted no quiere que esté eso en la casa. ¿O sí? ¿Cierto que no, hermanos? Pero a nosotros nos gusta. En vez de ser buenos, somos malos. En vez de ser bondadosos, somos rencorosos. En vez de ser benignos, somos malignos. ¿Qué hago para hacerle sentir que estoy indignado? ¿Cómo la ofendo con mis palabras? Ya no quiero comer, ya no quiero esto. Y entramos en un juego terrible de la carne, ¿no, hermanos? ¿A usted le ha sucedido eso? Hermanos, no solo debemos aprender a tratar nuestros pecados, sino debemos aprender a ser benignos. Aún en los casos graves, nosotros hemos tenido casos muy serios. A veces vamos para la reunión así, esa reunión pesada, reunión así de disciplina, de un asunto que vamos a tratar serio, grave en la iglesia. Entonces a veces yo tenía la experiencia de decirle a mi papá o a veces a Alberto cuando vamos, le digo, hermano, recuerde que cualquiera de nosotros podría estar ahí. Tengamos cuidado en el tono, en la actitud y lo que vamos a decir. Porque eso es cierto, hermano. Usted debe tratar a los demás como a usted le gustaría que lo trataran cuando aparece el pecado. ¿O no? Hermanos, ¿cómo sacamos la suciedad? Hay que sacarla porque hay cosas que hay que sacar. Pero lo debemos hacer con un corazón benigno. Un corazón que busca el bien del... Entonces mire lo que pasa. Ese ejemplo. Su esposo le lanzó eso. Y él está en un momento donde usted le diga eso, le lanza más. Entonces el hombre sabio, la mujer sabia en algunos momentos, calla. Entonces calla, deja que el asunto pase, perdona en su corazón, deja que el asunto se enfríe. Al otro día tal vez van a hacer el devocional. Usted le dice, amor, ¿sabes qué? Eso que hiciste ayer no es de una cristiana. Esa no es la manera de hablar. Esas groserías. Bueno, sí. Claro que hay que tratarlo, pero hay que saberlo tratar en su momento y con bondad. Pero no, a veces entramos en la guerra de poderes, ¿cierto? El que más grita, el que más... ¿Qué más dice Pablo? Si estamos viendo, porque hermanos, hay que sacar eso de las casas. Y para eso se necesita mucha bondad. ¿Qué más se necesita? Y no solo de las casas, a veces de la iglesia, hermanos. En la iglesia suceden muchas cosas, hermanos. Y a veces el hermano me llega a contar, hermanos, que imagínese, fulano me hizo esto. Y yo nunca pensé que un hermano pudiera hacer eso. Y estoy tan indignado. Bueno, mi hermano, tienes que por un lado perdonar, amar y buscar cómo sacar eso. Por amor a tu hermano. Pero a veces nosotros llegamos a contar no para cómo ayudar al hermano que hizo esto, sino cómo podemos como saciar esa sed de justicia, ¿no? No queremos salvar a la persona, sino queremos derramar la ira santa. Pero terminamos a veces acabando los hogares, acabando ministerios, acabando iglesias. Porque no somos sabios, no somos buenos. ¿Qué pasajes, no, hermanos? Esa figura de la puerta del muladar. ¿Qué más? Solo es este versículo. ¿Cómo tratamos el pecado? Misericordiosos. Misericordia da la idea de ser compasivos, de involucrarnos. La misericordia, decía alguien, es esa compasión que nos lleva a la acción, como Dios tuvo misericordia de nosotros y lo llevó a enviar a su Hijo. Ahora, la misericordia no cancela la justicia, pero la palabra enseña que la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, cuando yo siento misericordia y compasión hacia una persona que pecó, en vez de justicia, tal vez mi misericordia y mi amor hacia esa persona le ayude a vencer ese pecado.
Imagínese, usted tiene, no sé, es que la figura del matrimonio es muy didáctica, ¿cierto? A los que son solteros de pronto no entienden mucho, pero piense usted en el trabajo. Una persona le hace algo que usted dice, no, esto es, y es un hermano. Usted dice, no, pero... Entonces uno comienza a pensar, pero si es cristiano, ¿por qué haría eso? Sí. Hermanos, pero nosotros debemos ver, no con justicia propia, sino con misericordia. ¿Qué es ver con misericordia? Lo que hizo este hermano, yo lo puedo hacer. Lo que hizo este hermano, lo hizo en un momento de debilidad y le dio lugar a su carne. Yo también lo puedo hacer. Lo que hizo este hermano, tan grave que se destruyó su matrimonio, a mí me podría pasar en mi hogar. O sea, eso me involucra y me pone en la misma condición de esa persona. Eso es misericordia. A veces uno dice, de verdad, hermanos, que a veces uno se escucha casos que uno dice, oye, Señor, ya me dolió el estómago solo pensar que me estuviera sucediendo eso a mí. Misericordia, se compadece del otro. Ve al otro como alguien que necesita conmiseración. Pero cuando vemos el pecado, en vez de a veces de verlo con misericordia, sale ese fariseo de nosotros, ¿no, hermanos? Ese fariseo de tan... Y a veces ni siquiera escuchamos a la persona ni la oímos. Uno no justifica el pecado de nadie. Pero a veces uno en tiempos de consejería, después de escuchar a la persona, uno queda sin palabras, hermano. Escuché una vez un caso, hermano, de un hombre que estaba luchando con un pecado. Y él me decía, hermano, es que mi papá desde los 7 años, todos los días, hacía esto y esto y esto y esto. Yo llevo 50 años de mi vida, hermano, atado a eso que mi papá me obligó desde niño a hacer. Hermano, yo quedé sin palabras. De verdad que me dolió tanto el corazón a escuchar la situación del hermano. Que no sabemos si es hermano, si está luchando, pero como que uno dice, Señor. Y a veces nosotros miramos a la persona, pero no sabemos qué está detrás, ¿no, hermanos? No sabemos qué ha vivido la persona, qué ha hecho la persona, qué lo llevó a eso, los traumas que tiene, la vida de pecado que tenía antes, el mal ejemplo de los padres. Bueno, todo, ¿no, hermanos? Tantas cosas que pueden estar detrás de un pecado. Por eso la Biblia nos llama a mirar, no a evitar el pecado, porque ya la semana pasada creo que fue muy claro el tema, pero cómo tratamos el pecado con otros. Y la siguiente palabra que dice ahí Pablo, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Esa palabra perdonándonos, hermano, eso ya es muy realista. ¿Qué quiere decir? No se me duerma, ya estamos terminando, hermano. ¿Tienen calor allá atrás? Allá atrás hace más calor, ¿no? Si llega temprano, busque hacerse adelante. Se va a dormir menos. ¿Qué es eso de que perdonándonos? Pues, hermanos, el pecado va a aparecer. Y el pecado va a aparecer, sea real, sea tensiones, sea por intuición, porque a veces la gente se siente ofendida solo por intuición. No me saludó. No me miró. No, es que aquí ustedes no hacen. Y uno... A veces la gente se siente ofendida por si las moscas, ¿sí? por sospecha. Se siente que le hicieron algo terrible. ¿Qué fue lo terrible? No me saludaron, hermano, y yo ya no vuelvo por allá. Porque el hermano me miró y me juzgó y en su corazón tiene algo contra mí. Él te dijo, no, pero yo sospecho. Por sospecha, hermano, yo he visto hermanos que se van de la iglesia por sospechas. Es que fulano tiene esto contra mí, fulano tiene eso contra mí, fulano. Y de verdad ellos te lo dijeron, no, pero yo me doy cuenta, yo no soy bobo. ¿Qué está haciendo la persona? Cogiendo el estiércol y llenándose de amargura, y llenándose de amargura, y llenándose de amargura. Y a veces cosas que no son. Y aún así fueran, hermano, ¿qué debería ser el verdadero cristiano? Perdonar. ¿Por qué? Porque Dios lo perdonó. ¿O no lo perdonó? Si no lo perdonó, entonces no es de Dios. Pero si Dios lo perdonó, hermanos, si Dios lo perdonó a usted, es injustificable que usted no perdone a otros. No tiene justificación, porque su deuda ante Dios era muchísimo mayor que aquello que le hizo el hermano.
que me robó esto, que dijo esto, que hizo, hermano, su deuda era mucho mayor con Dios. Por eso Pablo dice, perdone. Ahora, no quiere decir que yo justifique lo que está haciendo fulano. Él le va a dar cuentas a Dios, tal vez como iglesia vamos a tener que tratarlo, pero en nuestro corazón debe haber perdón. Hermano, yo les voy a decir esto y eso es algo que lo he estado pensando mucho este tiempo. Y se lo digo especialmente a aquellos que están sirviendo, a los que están dirigiendo, sirviendo en alguna área, predicando. Hermanos, nosotros no tenemos derecho a tener amargura y rencor contra nadie. Hermanos, eso mata nuestra relación con Dios, eso mata nuestro servicio, eso malobra la obra de Dios en nosotros. No tenemos derecho. Que a veces a uno le dicen, la esposa o los hijos le dicen, pero es que ya mire lo que, todavía lo saluda, todavía lo llama, todavía lo visita. Entonces a veces la respuesta es que yo soy de los ancianos. Yo no tengo derecho a amargarme, yo no tengo derecho a tener rencor, no tengo derecho. Dios me llama a perdonar, hermanos. Siempre. Nuestro corazón debe estar libre, nuestra vida debe estar limpia. Pero ahora se lo digo a todos. Hermano, usted no tiene derecho a tener todavía rencor o algo contra alguien en su corazón. De la manera que Dios lo perdonó a usted debe perdonar a los otros. Ellos o ellas o esa situación Dios tomará cuenta. Pero no deje que eso malobre su hogar. Miren lo que hacemos. Yo no puse el cronómetro como 15 minutos después. Hasta ahora voy en el minuto 45. Pero déjenme dar unos ejemplos que daba cuando estaba explicando en Soacha a la iglesia de Corintio. En el capítulo 6 de Corintio, Pablo habla de los problemas entre los hermanos. ¿Está leído ese pasaje? Y Pablo dice, ponéis a juzgar entre vosotros esos pleitos al que es de menor estima. Entonces yo interpretaba, ¿cómo así? Los cristianos en Corintio no tenían la madurez de hablar con el hermano, tratar el pecado. Si no le tiraban el pecado, ni siquiera a otro hermano, iban al de los del mundo, a los jueces. Y yo digo, bueno, en nuestros días no seríamos tan descarados como hacer eso, ¿no? Que tengo un pleito con el hermano y voy y le pongo una denuncia a la alcaldía. Habrá casos, pero generalmente... ¿Pero qué es eso de poner a juzgar a los de menor estima? Tengo un problema con el hermano. Miren la situación, me sucedió en la reunión. Y yo salgo indignado de la reunión. Y voy en el camino y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Fulanito de tal, ya no lo soporto. Me hizo esto. Cogió el estiércol y pasó esposa. Y van en el carro y los dos niños van escuchando. Mamá, yo ya no quiero ir a la iglesia porque allá los hermanos hacen esto y hacen esto y hacen esto. En vez de tratar el pecado con sabiduría, hermanos, ensuciamos. Próxima reunión de, no sé, mujeres, jóvenes, lo que sea. ¿Por qué está bravo, hermano? No imagines, hermano, que fulano me hizo esto, hermano. Llegamos el domingo a la reunión de la cena, a dar testimonio de la unidad. Una familia sucia, otra familia sucia, otros involucrados, así. Y la iglesia, en vez de manifestar el olor de Cristo, hermanos, está hediendo a problemas que no sabemos ni tratar ni perdonar. ¿No nos ha pasado eso en algún momento, hermanos? Cuando usted tenga algo con alguien, la única persona que debería escuchar eso es Dios y la involucrada. Pero no le decimos a la persona, sino vamos allá, vamos acá. ¿Cierto, hermanos? Perdonando. Eso habla de cómo sacamos el pecado. ¿Saben qué, hermanos? O nosotros aprendemos a sacar el pecado de la iglesia, o el pecado nos saca de la iglesia. Hay muchas personas que no supieron tratar sus pecados o sus problemas con los hermanos, y eso los sacó de la iglesia. Claro, hay iglesias que hay que salir porque todo el mundo está viendo, el pastor está en adulterio, están predicando herejía. Ahí usted tiene que salir de ese lugar, ¿no?
Pero a veces hay hermanos que me han dicho, hermano, y eso es triste, hermanos. Yo nunca había estado en una iglesia donde se alabara tan bonito, se predicara la palabra tan seriamente, se hiciera esto, pero ya no puedo estar con ustedes. ¿Por qué? Pequeñas cosas, hermano, dañaron nuestro corazón, dañaron nuestra relación. Y sobre todo, la falta de perdón. Podemos decir que el carro de basura que saca la suciedad de la ciudad de Dios es el perdón. Saque eso, hermano. Perdone en su corazón. Y ese perdón como el de Dios. Si usted ha leído ese pasaje, tremendo que Dios diga eso. Voy a lanzar sus pecados al fondo del mar y nunca me acordaré de ellos. En cambio, ¿lo que hace? En la sala, pum. Tal fecha me hizo esto. Pum. Tal fecha me lo volvió a hacer. Pum. Y tenemos ahí todo un altar a las cosas que nos han hecho y que no hemos perdonado. ¿No es eso necedad, hermanos? Y nos volvemos, como dijo alguien, no histéricos, sino históricos. ¿Se acuerda cuando nos conocimos? Una vez escucha a la hermana, es que él cuando era mi novio Hermana. O el hermano, es que yo no, hermanos. El perdón es un deber, porque fuimos deudores, perdonados, debemos perdonar por gracia. ¿Y por qué por gracia, hermanos? Porque es que Cristo ya pagó por todos los perdones. Entonces, de la manera que Cristo nos perdonó, debemos perdonar. Entonces, la puerta del muladar, mis amados hermanos, nos habla de esa puerta que saca los desechos de la ciudad. Y yo creo que todos de manera personal, como lo decíamos, tenemos cosas que sacar de nuestra vida. Pero no solo nuestro pecado, ¿no, hermanos? ¿Cómo sacamos el pecado? Los unos a los otros, cuando aparece. Cuando no existe esa puerta, hermano, la ciudad se vuelve fétida, inmunda, sucia, se llena de bichos, de cosas raras. Por eso Dios mandaba sacar las inmundicias de la ciudad. Vamos a orar, mis hermanos, que el Señor sea llevándonos a ser conscientes de lo que Él nos habla por su palabra, y que este no es un mensaje muy intelectual, muy teológico, ¿no? Algo muy práctico, hermanos, pero que atiende verdaderamente a una necesidad que todos tenemos que experimentar como hijos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque hay una puerta, Señor, del muladar, Señor. Tú quieres que reedifiquemos ese lugar, Señor. Ese lugar que nos habla de cómo tratar nuestros pecados, Señor. Ese lugar que nos habla de cómo buscar ese perdón, Señor. Esa limpieza, Señor. Ese lugar que saca toda nuestra suciedad, Señor. Y no solo la nuestra, Señor. Nosotros pedimos a ti, imploramos a ti, oramos a ti, rogamos a ti, Señor. Que tú nos des sabiduría, Señor, para podernos amar, Señor. Para podernos soportar, para podernos perdonar, Señor, para poder ser misericordiosos, Señor, cuando aparezca, Señor, la suciedad de nuestra carne, la suciedad de nuestro pecado, Señor, tú nos des esa gracia divina que proviene de ti, Señor, para ser misericordiosos, bondadosos, Señor. Enséñanos, Señor, danos sabiduría. Mira cómo nuestra conciencia a veces queda atrapada en cosas que nos afligen, que nos endurecen, que nos alejan de ti, que nos alejan de nuestras parejas, que nos alejan de nuestros hijos, que nos alejan de los hermanos, Señor. Mira tanta suciedad que por años hemos tolerado, soportado, amado, Señor. Hasta hemos defendido, Señor, cosas que no son defendibles, Señor. Enséñanos a tratar nuestros pecados y a saber también cómo tratar, Señor, cuando el pecado aparece entre nosotros, Señor. Que tu bondad reine, que tu gracia reine, que tu misericordia reine. Sobre todo que el perdón de Cristo reine en nuestros corazones, Señor. De tal manera que tengamos esa capacidad de perdonar a otros, Señor, como tú nos has perdonado, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es lámpara a nuestros pies, Señor.
Tu palabra que es verdad, tu palabra que no nos habla mentiras, Señor. Ni nos habla para entretenernos, sino nos habla para transformarnos, Señor. Gracias por tu palabra que redarguye, que confronta, que expone nuestro pecado, Señor. Líbranos de la inmundicia de nuestro pecado, cual sea, Señor. Ayúdanos a tratarlo, Señor, como tú lo ves, como tú lo tratas, Padre.